Segundo de Crónicas, capítulo 15, versículo 7 en adelante. Nos ponemos de pie, por favor, un instante más, en reverencia a la palabra del Señor, para leer todos juntos. Y dice así la palabra de Dios: Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de la casa de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar del Señor que estaba delante del pórtico del Señor. Después reunió a todo Judá y Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que el Señor su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron para el Señor del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían al Señor, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Podéis tomar asiento, queridos hermanos. Gloria a Dios. Bien, como decía, estamos en el mes donde se recuerda lo que conocemos como la Reforma Protestante. Este pasado fin de semana, es decir, entre el viernes noche y ayer sábado noche, el mundo judío celebraba el día del Yom Kippur, es decir, el día de la expiación. Ese día en el cual el sumo sacerdote entraba en el templo, entraba en el tabernáculo para ofrecer la expiación por toda la nación, por los pecados del pueblo. Y es un tiempo en el cual millones de judíos por todo el mundo ayunan durante 25 horas y dedican tiempo a reflexionar sobre cómo ha sido su vida y a ponerse a cuentas delante del Señor y también a cuentas los unos con los otros. Ahora bien, nosotros sabemos que ese cordero de expiación ya fue sacrificado una vez y para siempre. Amén. Pero en este fin de semana, mientras observaba a muchos de mis amigos judíos celebrar este tiempo, ¿no?, de recogimiento, incluso de temor, de reverencia, pues yo daba gracias al Señor, porque nuestros ojos han sido abiertos a la realidad de que un judío, sí, un maestro judío, hace ya 2000 años, fue el cordero que Dios escogió para ser sacrificado en expiación por el pecado de toda la humanidad. Y a la vez oraba y digo: Señor, que los ojos de tu pueblo Israel puedan ser abiertos para que reconozcan que Jesús, ese Mesías que fue enviado por la expiación del pecado de toda la humanidad, pueda ser revelado a sus corazones también como su Mesías, el Mesías de la nación de Israel. Amén. Para que también ellos puedan no vivir más bajo la ley ni la culpabilidad de la ley, sino puedan ser libres de esa condenación y encontrar la libertad que Jesús nos puede ofrecer. Ahora bien, cuando venimos al Señor, Dios hace algo completamente nuevo. ¿Os acordáis del día en que conocisteis a Jesús? Tal vez para algunos fue hace poco, o para otros como yo fue hace décadas. Para algunos tal vez fue en blanco y negro, Juan, Chari, José Antonio. Era en blanco y negro cuando conocimos a Jesús. Sea como fuere, ese día fuimos transformados para siempre. Amén. El Señor hizo una obra transformadora en nuestra vida, en nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser fue transformado, fue cambiado. No fue renovado, no fue mejorado, no, fue hecho completamente nuevo. Porque la palabra de Dios dice que los que estamos en Cristo somos nueva creación. Somos personas completamente nuevas, hechas a imagen del Hijo de Dios. Ahora, en ese camino comenzamos a edificar una nueva vida y una nueva casa, un edificio que es nuestra vida, que es templo del Espíritu Santo. Y creo que todos hemos experimentado que en ocasiones vivimos tiempo donde son necesarias las reformas, ¿verdad? Donde son necesarias ciertas reformas en nuestra vida. ¿Y por qué es necesario una reforma en la vida de una persona como lo es en la vida de una casa o un edificio? Bueno, en primer lugar por el mal estado de los materiales. A veces los materiales de una casa se deterioran, sea por el paso de los años, las inclemencias meteorológicas o sencillamente porque se abandona. Cuando una casa se abandona, rápidamente se vuelve ruinas y se derrumba. Pero también puede ser por el mal uso. El mal uso de un edificio, de una casa, de un lugar físico puede hacer que ese lugar se deteriore y necesite de una reforma completa. Esto le sucedió al templo
de Jerusalén que Salomón construyó hace 2900 años. Un lugar que Dios escogió para poner en él su presencia, para morar en él. Un lugar designado para el sacrificio que permitía que el pueblo fuera acepto a los ojos de un Dios santo. Un lugar designado para ofrecer ofrendas de paz y de alabanza a Dios. Como tu vida y mi vida. Pues este templo, queridos hermanos, es modelo de lo que nosotros somos ahora. Cuando nosotros leemos la Biblia y miramos el templo de Jerusalén, lo que estamos viendo es nuestra propia vida, pero como un modelo pasado que nos indica lo que Dios quiere hacer. Y tu vida es templo del Espíritu Santo. Tu vida es el lugar donde la presencia del Dios vivo vive, mora y quiere sentirse a gusto. Amén. Pero también es un lugar de sacrificio. Es un lugar donde cada día morimos a nosotros mismos para que la vida de Jesús se manifieste y crezca en nosotros. Y es un lugar de alabanza y de adoración, porque fuimos creados para alabanza de la gloria del Señor. Amén. Tu vida es un altar de adoración al Señor. Ahora, en este texto de Segunda de Crónicas que hemos leído hace un instante, encontramos algunos principios importantes que nos ayudan a reformarnos, porque creo que alguno ya se está identificando y sabe por dónde van los tiros. Alguno creo que ya piensa o está diciendo, el Señor me va a hablar y me va a decir que tengo que hacer reformas en la casa. Que es tiempo de ponerse manos a la obra y reparar todo aquello que he dejado, que las inclemencias o sencillamente el mal uso que he hecho de mi vida han destruido, han arruinado o han estropeado. Y sabéis, en este pasaje que hemos leído, que tiene que ver con algo que sucedió hace más de 2000 años, un pasaje que tiene que ver con la vida de un rey que hizo cosas buenas para el Señor, pero un rey que se encontró con un reino de personas con tendencia a alejarse de Dios. Encontramos principios, y voy a ser breve en esta mañana, porque son 7 principios muy sencillos, pero muy claros, que te pueden ayudar, que nos van a ayudar a llevar adelante esa reforma que el Señor quiere hacer en nuestra vida, que el Señor quiere hacer en nuestro corazón, en nuestro ser interior. ¿Sabéis por qué? Porque Dios nos ama. ¿Sabes que Dios te ama? ¿Sabes que tu Padre te ama? ¿Y que tu Padre tiene buenos planes para tu vida? Pues recordando esto, recordamos las palabras del versículo 7, que voy a volver a leer, porque esas palabras son palabras de consuelo, a la vez que de edificación y desafío para nuestras vidas. Dice así, hemos leído: esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa en vuestra obra. Y esto lo digo porque, claro, si el Señor nos confronta en este día, tal vez vengan dudas a nuestro corazón o pensemos, yo estoy demasiado mal, yo he pecado demasiado, yo estoy demasiado lejos, yo tengo demasiadas ruinas, demasiados escombros en mi vida como para ahora afrontar algo que sé que va a doler. Bueno, pues el Señor te dice, no desfallezcas, esfuérzate, porque hay recompensa para esa obra de reforma en tu vida. Amén. Y el primer principio que quiero compartir con vosotros lo encontramos al principio del versículo 8. Dice que cuando Asa oyó las palabras del profeta y de la profecía, lo primero que debemos hacer es estar atentos, es escuchar. Escuchar lo que el Señor tiene que decirnos. ¿Sabéis por qué? Porque el Señor, nuestro Padre bueno, es quien más desea vernos crecer y avanzar. El Señor es quien más desea vernos dar fruto abundante para Él. Él es el más interesado, somos obra de sus manos. La Biblia está llena de referencias a que tú y yo somos la obra maestra de Dios. Somos una vasija a la cual Él está dando forma constantemente, porque Él tiene un plan original para nosotros. A veces vemos la santidad o la vida con Jesús como una serie de normas o de restricciones, pero no es así. Y es que la santidad, caminar con Jesús, es lo que más gozo produce en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es caminar en nuestro diseño original. Tú y yo fuimos creados para caminar con el Padre. Tú y yo fuimos diseñados para caminar en las obras que Él predeterminó. Son obras buenas, obras que traen gozo y satisfacción a nuestra alma. Lo que pasa es que el pecado distorsiona la realidad y nos hace creer que si no hacemos lo que queremos o lo que nos apetece, Dios nos pone límites. No, el Señor nos enseña qué es lo que nos hace bien y lo que produce verdadero gozo en nuestras vidas. El Señor es quien más está interesado en vernos crecer, y Él sabe que tú y yo no siempre sabemos cómo caminar en su voluntad. Como le pasaba a la nación de Israel, con facilidad nos descarriamos.
y enseguida nos desenfocamos de Él. Es una experiencia que todos vivimos constantemente. Aún así, su amor es incondicional. Él sigue amándonos y constantemente nos habla, como hemos leído aquí, para que andemos por un camino derecho que nos trae verdadera felicidad. Y es verdad que no siempre aquello que el Padre nos dice nos agrada. ¿Cuántos sois padres? ¿Y cuántos tenéis que soportar las malas caras de vuestros hijos cuando le decís algo que no quieren escuchar? ¡Buah! Otra vez. Ya estás otra vez con lo mismo, papá. Es que tú no me entiendes, papá. Es que tú no sabes cómo me siento. Claro, nunca fuimos jóvenes, ¿verdad? Es normal, es parte de la juventud, es parte de la inexperiencia, de la madurez. Y eso a veces a nosotros como hijos e hijas de Dios nos pasa. Que el Señor nos habla, nos confronta con una realidad que no somos capaces de ver y no nos gusta, nos molesta y hasta nos irritamos, ¿verdad? Nos encorajamos con el Señor. Pero en el fondo sabemos que lo que el Señor nos está hablando es lo mejor porque Él nos ama. Así que debemos ser humildes y escuchar la voz de nuestro Padre. Como dice Proverbios 4:10, atiende a mis palabras, hijo mío, haz las tuyas y aumentarás los años de vida. Hace muchos años, y esto lo he compartido a menudo, aprendí el secreto del éxito en la vida. Y es un principio muy sencillo, pero tan sencillo que pasa desapercibido. El secreto en la vida está, el secreto del éxito, en hacer caso. En hacer caso. Cuando eres joven, haz caso a tus padres. Haz caso a tus maestros. Haz caso a los mayores, a los que saben más que tú. Yo no he podido disfrutar de mis abuelos porque se me murieron cuando yo era joven. Pero los que tenéis abuelos, hacer caso a vuestros abuelos. Hacer caso a los que tienen la experiencia de la vida, a los que saben. Hacer caso. Haced caso a vuestros pastores, que no estamos ahí para decir lo que tenéis que hacer, estamos ahí para acompañaros en el camino de justicia e instruiros en esa justicia. Haced caso a los que saben y sobre todas las cosas, haced caso al Señor. Hagamos caso al Señor. Tengamos la capacidad de escuchar lo que el Señor tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Porque ahí está el principio del éxito en la reforma de nuestras vidas. Amén. El segundo principio lo encontramos en este versículo 8. Dice que Asa escuchó las palabras de la profecía y que cobró ánimo. Así que lo segundo que el Señor te dice, escucha, el primero y segundo, anímate. Anímate. Hemos leído en el versículo 7 que hay recompensa para esa obra. Hay un premio, hay un galardón, si te pones manos a la obra en el Señor. Escuchar la voz de Dios es una experiencia imprescindible para crecer y madurar en la fe. E incluso cuando el Señor nos habla para reprendernos o exhortarnos o disciplinarnos, su voz es la de un padre que nos ama. ¿Cuántas veces, y esto seguramente es porque hemos tenido malos referentes de paternidad en esta vida, entendemos la disciplina como algo negativo o algo dañino? Pero sabéis, los que hacemos deporte sabemos que la disciplina es necesaria para poder alcanzar los objetivos. Si tú quieres ser el mejor en tu disciplina deportiva, tienes que esforzarte y hacerlo más que los demás. Tienes que ser intencional cada día en tus rutinas. Pero lo mismo pasa con el trabajo o con los estudios. Si tú quieres llegar lejos en la vida, las cosas no caen del cielo. Hay que trabajar, hay que currar, hay que esforzarse, hay que disciplinarse. Pablo lo decía, yo me disciplino a mí mismo. Hay que esforzarse en la gracia, dice la palabra de Dios. Lo único que es gratis es la salvación, porque ya Jesús pagó el precio por nosotros. Los dones que vienen como consecuencia de recibir por fe esa salvación. Pero todo lo demás hay que currárselo, hermanos. Hay que ser disciplinados. Entonces, cuando el Señor nos habla para disciplinarnos, aunque venga en forma de castigo porque hemos hecho las cosas mal, no es porque no nos quiera o quiera hacernos mal, todo lo contrario. Es porque nos ama tanto que no quiere dejarnos como estamos. Que no se conforma con vernos fracasados, miserables, y siempre con las mismas historias, que Él quiere que nuestras vidas sean transformadas y se parezcan cada vez más a la vida de Jesús. Amén. Así que mi amado hermano y hermana, si el Señor te está hablando hoy y te sientes confrontado y confortado, anímate, anímate, anímate en el Señor. Si te sientes desafiado y no te gusta todo lo que vas a escuchar o estás escuchando, anímate y recuerda que es por tu bien. Dice Hebreos 12:6. Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él,
porque el Señor a quien ama, corrige y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si hoy debes tomar decisiones importantes en tu vida, debes hacerlo con esperanza y con mucho ánimo. Por eso el Señor te dice, anímate, anímate. Es tiempo de reforma en tu vida, es tiempo de cambios profundos, es tiempo de cambios que te permitan empezar una nueva etapa en tu vida. Así que anímate, anímate. ¿Nos animamos? Gloria a Dios. El tercer principio lo encontramos también aquí en el versículo 8. Fijaros cuántas cosas de un solo versículo. Y dice que después de que cobró ánimo, quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Bueno, después de escuchar al Señor, después de animarnos con las palabras que Dios nos da, debemos limpiar la casa. Debemos ponernos a limpiar la casa. ¿Por qué? Porque yo no sé si os pasa a menudo a vosotros, a mí me pasa. Sobre todo los que viajamos mucho, cada vez que viajas te traes algo. O te regalan algo. Y entonces tú haces limpieza general y a los 2 meses tienes la casa llena de trastos que no valen para nada. ¿Os pasa a vosotros o me pasa solo a mí? Tú quieres ir liberando espacio para no tener que andar quitando polvo de todas partes y cuando te das cuenta, por arte de magia, un día te acuestas y la nevera está vacía. Al día siguiente está llena de pins, está llena de imanes, está llena de notas, está llena de todo. Somos especialistas en acumular cosas inútiles en nuestra vida. Por algún motivo nos da seguridad, nos hace sentir especiales incluso. Pero sabéis, muchas de estas cosas que ocupan un lugar y un espacio que no les corresponde en la casa, en nuestra vida, se acaban convirtiendo en ídolos. Se acaban convirtiendo en falsos dioses para los cuales vivimos totalmente. En el diccionario, ídolo tiene 2 definiciones. La primera es imagen de una deidad que es objeto de culto. Y la segunda, persona o cosa amada o admirada con exaltación. Idolatría, que viene de ídolo, también tiene 2 definiciones. La primera es la adoración de un objeto físico tal como un dios. Y la segunda, apego inmoderado o exagerado o devoción hacia algo. Personalmente creo que nuestra sociedad moderna o posmoderna de hoy día se identifica más con esta segunda definición de idolatría. Y es un apego exagerado o devoción hacia algo. Así que si queremos identificar los ídolos o los falsos dioses que hay en nuestra vida y deshacernos de ellos, solamente debemos hacer algo muy sencillo. Observar nuestro día a día, observar cómo vivimos cada día y ver dónde invertimos la mayor parte de nuestro tiempo, la mayor parte de nuestros pensamientos, la mayor parte de nuestros esfuerzos y la mayor parte de nuestra vida. Y es muy probable que ahí estemos encontrando ídolos, falsos dioses. El trabajo es necesario, pero el trabajo se puede convertir en un ídolo para muchas personas. El dinero es necesario, pero también se puede convertir en un ídolo que nos hace postrarnos delante de él y perseguirlo con desesperación cada día. Nuestro propio cuerpo, el culto al cuerpo, la apariencia, se puede convertir en un ídolo. El espejo puede ser un ídolo y es un ídolo para millones de personas en el mundo hoy día. Las redes sociales. ¿No te pasa que muchas veces no te ha llegado ningún mensaje, no te ha llamado nadie y vas al móvil a mirar? Y luego te preguntan, ¿por qué miras el móvil? No, por si acaso. Pero si no ha sonado. No, pero por si acaso. Porque estamos enganchados. Somos adictos. A ver si alguien nos ha dicho algo. A ver si alguien ha subido algo. Es un ídolo. Los amigos, la familia, el esposo, la esposa, los hijos, los padres, se pueden convertir en ídolos que están incluso por delante del Señor en nuestras vidas. Los placeres, el propio ministerio cristiano puede ser un ídolo. Vivimos más para servir a Dios que para el Dios a quien servimos. Vivimos más para hacer cosas para el Señor que para adorar a Dios con todo nuestro ser y todo nuestro corazón. Nuestros planes personales de presente y de futuro pueden ser un ídolo al cual dedicamos toda nuestra vida sin contar con la dirección de Dios. Nuestras propias ideas y planteamientos personales pueden ser un ídolo que nos alejan del verdadero Dios. Fijaros, adoramos un ídolo cuando nuestra devoción, cuando nuestra entrega a una persona, objeto o idea es mayor que nuestra devoción a Dios.
¿Qué sucede? Que es algo que sucede en nuestro corazón. Eso pasa en nuestro corazón y no lo identificamos. No somos conscientes de ello. Lo interiorizamos. Y es que los peores enemigos, como os decía la semana pasada, no son los que se ven. Los peores enemigos son los que no vemos. Son aquellos que no los vemos venir, que se introducen en nuestra vida, como dice la palabra, como esas pequeñas zorras que se van introduciendo por las grietas que tienen las murallas y acaban destruyendo las murallas de una ciudad. Así que si quieres reconocer esos ídolos para después deshacerte de ellos, como todas esas cosas inútiles que tenemos en casa, mira a tu agenda, mira a tu vida, mira qué es lo que te mueve cada día de tu semana y ahí estarás encontrando muchas cosas que no deben ocupar un lugar primordial en tu corazón. Y sabes, esta realidad humana, Jesús la definió así en Mateo 6:21. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, donde esté vuestro Dios, vuestro ídolo, allí es donde estará vuestro corazón. Y el corazón es la mente, son las intenciones, son los pensamientos, son los deseos, son los planes. Así que, mis amados, es hora de limpiar la casa y es hora de dejar que Jesús sea nuestro único Dios y Señor en medio de nuestro corazón. ¿Amén? Así que escucha, anímate y ponte a limpiar la casa antes de reformarla completamente. El cuarto principio lo encontramos también en el versículo 8 y termina ya este versículo 8. Y dice que después de haber eliminado todos los ídolos, reparó el altar del Señor que estaba delante del pórtico del Señor. Os he dicho al principio en la introducción que la casa del Señor, el templo de Jerusalén, era un lugar de morada para la presencia de Dios, de sacrificio para tener favor delante de Dios y también un lugar de alabanza, un lugar donde los cantores, los levitas estaban 24 horas alabando y glorificando el nombre del Señor cada uno en sus turnos. Pero ¿qué sucedía? Que cuando los reyes eran malvados y el pueblo se desviaba, ese altar de adoración y de alabanza, ese altar de sacrificio era mancillado, se ensuciaba y muchas veces se abandonaba hasta que se derribaba. Y lo primero que hizo el rey es entrar en la casa del Señor, en ese atrio que precede al templo, y reparar el altar de sacrificio y de adoración. Fijaros, el ser humano, tú y yo, hemos sido creados para adorar y lo hacemos constantemente, tenemos la necesidad de adorar. Por eso cuando venimos a Jesús, cuando somos conscientes de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nos es tan fácil adorar a Dios, porque entramos a ese camino, a ese plan original, y por eso es tan fácil adorar tantas otras cosas, porque hemos sido creados para adorar. Por eso nuestro corazón se va fácilmente detrás de falsos dioses, a los cuales adoramos y a los cuales entregamos lo mejor de nuestras vidas. Una vez que hemos retirado los falsos dioses, que hemos limpiado, no podemos dejar la casa vacía, porque acordad lo que dijo Jesús. Si después de que el espíritu malo ha sido echado fuera de la casa, si la casa se queda vacía, ese espíritu va a buscar un lugar donde habitar. Y si vuelve a la casa y ve que la casa sigue vacía, dice que tomará otros 7 espíritus y volverán a ocupar esa casa y el estado postrero será peor que el primero. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez que hemos dejado de adorar falsos dioses en nuestra vida, una vez que hemos renunciado a todo aquello que ocupa el lugar de Jesús en nuestro corazón, no podemos dejar ese espacio vacío, debemos ocuparlo con el altar que Dios ha diseñado para alabanza y gloria de su nombre. Debemos reparar el altar. ¿Y cómo hacemos eso? Pues muy sencillo. Determinando que cada día debemos pasar tiempo con el Señor. Que la prioridad para nuestras vidas debe ser pasar tiempo con el Señor. Debe ser pasar tiempo con nuestro amado Señor, con nuestro Padre. Tiempo a solas. Tiempo a solas delante de su palabra. Tiempo a solas en oración, hablando, pero también escuchando su voz, creyéndole y obedeciéndolo. ¿Sabéis por qué? Porque la mejor adoración que tú le puedes ofrecer a Dios no es una canción aquí en el culto, esto es alabanza, esto es cántico y es necesario. El Señor se lo espera, se lo merece y quiere que lo hagamos. Pero la mejor adoración que tú y yo le podemos ofrecer al Señor es pasar tiempo con Él. Es apagar el móvil, apagar la tele, dejar de pensar en tantas cosas que queremos hacer en la vida. Y aunque sea un ratito, encerrarnos en nuestra habitación o irnos a la playa o en cualquier lugar donde sepamos que nadie nos va a molestar y pasar tiempo a solas con tu Padre todos los días. Esto te va a permitir escuchar su voz con claridad. Esta semana lo hablaba con alguien. Qué fácil
es reconocer la voz de Dios cuando pasamos tiempo a solas con Él. Qué fácil es reconocer la voz de un Padre cercano al cual estamos acostumbrados. Muchas veces cometemos errores y tomamos malas decisiones porque creemos haber escuchado a Dios cuando en realidad hemos escuchado otras voces. Hemos escuchado nuestra conciencia, nuestras emociones, nuestros razonamientos, incluso la voz del enemigo. Y no somos capaces de distinguirla, pero si estamos acostumbrados, porque nuestra adoración diaria es estar a solas con Él, reconocemos esa voz fácilmente. Y una vez que la reconocemos y escuchamos, es fácil confiar. Porque si tú conoces a tu Padre, claro que vas a confiar en Él. ¿Cómo no vas a confiar en un Padre bueno que quiere lo mejor para ti? Y una vez que confiamos, obedecemos. Y ahí está la clave de la verdadera adoración. ¿Sabes cómo se construye un altar de adoración que agrade al Señor? Obedeciendo, haciéndole caso en todo. Haciéndole caso en todo. Ahí está la clave del éxito en nuestra vida como hijos e hijas de Dios. Ahí está la clave para que la reforma pueda ser tan radical y transformadora que nuestra vida sea cambiada y transformada para siempre. Haciéndole caso al Señor. Dice el Salmo 119, versículo 34, una oración maravillosa. Dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. El profeta Samuel le decía a Saúl, cuando Saúl creía que había ofrecido algo agradable a Dios, dice, el Señor no se complace tanto en los sacrificios, no se complace tanto en que hagas cosas para Él, sino en que obedezcas la voz de tu Dios. En que obedezcas, en que obedezcamos. Eso es reparar el altar de adoración, pasar tiempo con el Señor para reconocer su voz, para reconocer su voluntad y estar dispuestos a obedecer a nuestro Padre. Eso es adoración. Todo lo demás es fuego extraño, es falsa adoración. Y tristemente hay muchos creyentes que creen que están adorando a Dios y están elevando fuego extraño cada día en sus vidas, porque lo hacen con sus palabras y tienen buenas intenciones, buenas motivaciones. Sí, yo sé que Dios me ha llamado, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero si las buenas intenciones y motivaciones no transforman en acciones, se convierten en decepciones. Porque hay que disciplinarse también en esa adoración. Y es disciplinar nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro cuerpo, todo nuestro ser para decir, lo que Dios me pide no me gusta, lo que el Señor me está demandando me duele, pero se lo voy a entregar porque es mi acto de adoración más supremo que puedo entregar, que puedo ofrecer. Ahí está el éxito, mis amados. Así que entrégale toda tu vida al Señor para que tu corazón sea el altar donde Dios es adorado en todo momento. Amén. El quinto principio lo encontramos ya en los versículos 9 y 10. Y dice así, después reunió a todo Judá y a Benjamín, y con ellos a todos los que estaban alrededor, incluso aquellos que eran de Efraín, de Manasés, de la tribu de Israel, que se habían venido con Asa porque sabían, reconocían que Dios estaba con él. Y eso es lo que sucede, mis amados, cuando empezamos a caminar en la voluntad de Dios, cuando empezamos a ser transformados por el Espíritu de Dios, la gente que nos rodea reconoce que Dios está ahí. Aquellos que nos rodean, incluso algunos que no creen en Dios, dicen, aquí hay algo. Este hombre, esta mujer tiene algo distinto, tiene algo diferente, tiene algo que no sé reconocer, no sé identificar, pero es algo que aunque a veces me da miedo, me atrae. Porque el amor de Jesús atrae. Después de haber reparado ese altar, regresa a la seguridad del hogar. Regresa a la seguridad del hogar. Mira, algo que he experimentado en mi propia vida hace ya muchos años y que lo he experimentado día a día como pastor, es que cuando vivimos desordenadamente, cuando permitimos que el pecado tome lugar en nuestras vidas, cuando tomamos malas decisiones conscientemente de que lo que estamos haciendo desagrada al Señor y nos va a hacer daño a nosotros y a nuestra familia, automáticamente nos alejamos de nuestros hermanos. Automáticamente empezamos a mantener distancia. Al principio es una distancia en la que nos podemos ver, podemos vernos de lejos, pero poco a poco, si no resolvemos eso, acabamos alejándonos. ¿Sabéis por qué? Porque el Señor está en medio de su pueblo. Y cuando hacemos las cosas mal, conscientemente, nos incomoda la presencia de Dios en medio del pueblo. Y en ocasiones incluso echamos la culpa. No, es que en la iglesia no me entienden. Es que el pastor es un pesado, siempre con lo mismo. Es que hay hermanos que me miran mal. Es que vine el otro día y nadie me saludó.
Es que esa doctrina que se predica a mí no me gusta tanto. Es que son todo normas y exigencias. Es que no hay amor en la iglesia. ¿Cuántas tonterías como esa habéis escuchado o habéis dicho cuando hemos estado mal? Debemos regresar a casa. Debemos regresar a casa. Y yo estoy convencido de que esta palabra es para alguien en concreto en esta mañana, que está escuchando la voz del Padre, que le está diciendo regresa a casa. ¿Sabéis por qué? Porque el lugar más seguro en la tierra para un hijo de Dios está entre sus hermanos. Es el lugar más seguro para nosotros. Solo en medio del rebaño del Señor, solo en medio del pueblo, de la protección, de la cobertura que Dios da a sus hijos cuando estamos en medio, es que estamos seguros. Más, la palabra lo dice, el apóstol Pedro dice que el enemigo, Satanás, anda alrededor. No dice en medio, dice alrededor. Como si fuera un león rugiendo, buscando ¿qué? ¿A quién devorar? ¿Y a quién devora? A los que se alejan, a los que se salen. Dice el salmista en el Salmo 84, versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Así que el Señor en esta mañana, después de que hayas escuchado su voz, que hayas cobrado ánimo, que te hayas puesto a limpiar la casa y que hayas reparado el altar, te está diciendo, regresa a casa, regresa a la casa. Y no solamente físicamente, no solo en lo físico, no solo estando aquí, porque podemos estar aquí sentados cada domingo y nuestro corazón está totalmente alejado de la iglesia, está totalmente alejado de Dios. Podemos acudir cada domingo a la iglesia y levantar nuestras manos y entregar nuestras ofrendas y decir Dios te bendiga, pero nuestro corazón está totalmente alejado de nuestros pastores, alejado del hermano que está sentado detrás, delante y a nuestros lados, alejado de todo lo que se hace, enfurruñados en nuestro mundo, creyendo que solo nosotros tenemos razón y que nadie nos comprende. Podemos vivir así. Cuando el Señor te dice hoy, vuelve a la casa, no te lo dice solamente que vuelvas a la casa porque tu cuerpo está aquí, sino porque tu corazón está también en este lugar. Porque tu corazón, tu vida, tus deseos, tus anhelos están en la casa del Señor. Amén. El sexto principio, para ir ya terminando, lo vemos en el versículo 11 y dice así: y en aquel mismo día sacrificaron para el Señor. Si quieres traer una buena reforma en tu vida, una reforma que venga del cielo, debes ofrecerle al Señor lo mejor de ti. Debes ofrecerle lo mejor de ti, lo mejor de tus fuerzas, de tus años, lo mejor de tu vida, lo mejor de ti. Vamos a ser sinceros, ¿vale? ¿Os han invitado a algún cumpleaños alguna vez? ¿Verdad que sí? Y a que no es igual un regalo para alguien a quien queréis mucho que para alguien con quien no tenéis tanta relación. Cuando es alguien con quien no tenemos mucha relación y tal vez sea una invitación que hay que ir por compromiso, vamos a los chinos y compramos lo primero que pillamos. Pero cuando es alguien especial, cuando es alguien a quien tenemos en mucha estima, cuando es alguien a quien amamos, a quien valoramos, ya no vamos a cualquier lugar a comprar y ya no compramos cualquier cosa, ¿verdad? Pues eso mismo es lo que el Señor está esperando de nosotros. Lo que nosotros le ofrecemos a Dios es directamente proporcional a cómo nosotros vemos a Dios. Lo que nosotros le ofrecemos al Señor de nuestra vida depende directamente de cuánto estimamos al Señor. Estoy cansado de escuchar, hermanos, no, yo amo al Señor. Digo, sí, ¿y por qué estás siempre con lo mismo? ¿Por qué no abandonas tu pecado? ¿Por qué no abandonas la ira y el mal humor con el que andas siempre por la vida? ¿Por qué no abandonas la murmuración? ¿Por qué no abandonas ese amor por el dinero y por los bienes materiales? ¿Por qué no abandonas ese culto al cuerpo con el que estás totalmente viciado o viciada? ¿Por qué no abandonas tus miedos y tus temores? No los he nombrado, pero los miedos, los temores, las inseguridades, los fantasmas del pasado se pueden convertir no en gigantes, sino en ídolos a los cuales nos rendimos cada día. Y los ponemos como excusa para no obedecer al Señor y salir del atasco emocional en el que estamos.
Hermanos, el hijo pródigo, ¿os acordáis del hijo pródigo de la parábola de Mateo y de Lucas 15? Un hijo que lo tenía todo. Y ese hijo dice, no papá, yo quiero que me des la herencia aunque no estés muerto. ¿Sabéis lo que significa eso, no? Que en el corazón de ese hijo su padre ya estaba muerto porque ya quiso la parte que le correspondía. Y se fue, dice que lo dilapidó todo con prostitutas y de juerga y con gamberros, hasta que lo perdió todo y de repente un día comiendo basura, que dice que deseaba las algarrobas de los cerdos. O sea, deseaba comer lo que comían los cerdos porque ni eso podía comer. Se acordó de que tenía un padre y tenía una casa. Pues en el versículo 18 de Lucas 15 dice que este chico, este joven, este hombre, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¡Wow! Este chico no había perdido el dinero y la herencia, este chico había perdido la identidad. Dijo, voy a volver a mi casa, tengo una casa, tengo un padre, pero lo he deshonrado. En mi corazón he hecho como si mi padre estuviera muerto, por lo tanto ya no tengo padre. Y volvió y dijo, por lo menos déjame ser uno de tus jornaleros, déjame ser un asalariado. Y sabéis, tú y yo nos comportamos muchas veces así con el Señor. ¿Por qué? Porque un asalariado puede estar en la casa, comer en una esquina de la casa y disfrutar del cobijo de la casa, pero no tiene por qué amar a su padre, o en este caso amar a su Señor. Hace las cosas por obediencia y por conveniencia. Pero en cambio, un hijo no. Un hijo vuelve y hace como este joven. Reconoce que ha pecado contra el cielo, es decir, contra Dios y contra su padre. Pero un hijo además dice, Padre, no me merezco nada, pero sé que soy tu hijo. Y fijaros la respuesta del padre de esta parábola. El hijo dijo, yo ya no merezco nada, hazme un jornalero. En cambio el padre lo recibió como lo que era y como quien era, su hijo. E hizo una fiesta a celebrar su regreso. Hermanos, ¿cuántas veces queremos ofrecerle al Señor nuestro servicio? Que al final es nuestras obras, porque claro, si hay que trabajar, hay que hacer, hay que atender a la familia y demás, lo que hacemos para el Señor son unas pequeñas horas o minutos a la semana. Y creemos que es eso lo que Dios está esperando de nosotros, y no. El Señor quiere que le ofrezcamos lo mejor, que le ofrezcamos nuestro corazón entero, nuestro amor entero. El Señor no quiere tu servicio. Eso viene como consecuencia de que amas a Jesús. Lo que el Señor desea es tu amor incondicional. Y eso es lo mejor que le puedes ofrecer al Señor. Que lo ames, que lo ames, que lo ames. ¿Por qué? Porque Dios te amó a ti primero y te ha creado y diseñado para que ames, para amar y ser amado. Y amar no es un sentimiento, amar es un mandamiento. De hecho, es el primer y gran mandamiento. Y por lo tanto después se convierte en una decisión. Yo no siento amor por vosotros cada día. Yo os amo cada día porque Dios me manda, me ordena y me advierte de que no puedo vivir ni un solo día sin amarle a Él y sin amaros a vosotros. Así que yo en mi corazón decido obedecer a mi Padre, y por ese amor que Él ha derramado en mí es que puedo amar a los demás. Amar es un mandamiento. Por eso somos inconstantes muchas veces en nuestra vida y servicio al Señor. Es que no siento de servir a Dios en esta temporada de mi vida. No tienes que sentir, tienes que obedecer. No tienes que emocionarte tanto cuando el plan que te presentan en la iglesia te gusta y encaja con tus prioridades. No. Tienes que obedecer, porque un hijo que ama es un hijo obediente. Y lo que el Señor quiere que le ofrezcamos es lo mejor de nosotros, y lo mejor que le podemos ofrecer es nuestro amor entero e incondicional. Mateo 12:30 dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Queridos hermanos, hemos derribado ídolos, hemos derribado todo aquello que no es un Dios verdadero, pues ahora debemos ofrecer nuestro amor y devoción como el mejor presente, el más hermoso y el más agradable a los ojos de Dios. Y llegamos al último principio, y lo encontramos también en el versículo 11. Y en aquel mismo día dice que sacrificaron para el Señor. Y el versículo 12, es el versículo 12. Entonces prometieron solemnemente que buscarían al Señor, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda
su alma. Una vez que ofrecemos a Dios nuestro amor incondicional, lo que debes hacer es consagrar tu vida totalmente al Señor. Este es el último principio y es la consecuencia de los 6 anteriores. Y consagrarse significa literalmente apartarse para alguien o para algo, como lo hace el esposo con la esposa y respectivamente. El día que yo me casé con Loide, yo me aparté para ella el resto de mis días. Ella lo hizo para mí el resto de sus días. Quiere decir que el resto de miles de millones de mujeres que hay en el mundo ya no tienen lugar ni cabida en mi corazón, porque mi corazón está reservado, está apartado para mi mujer. Yo mismo me he comprometido y me he apartado para una sola mujer el resto de mi vida. Y viceversa. Eso es lo mismo que el Señor hizo con la nación de Israel y lo que el Señor ha hecho con su iglesia. Él nos ha apartado, nos ha consagrado. Ahora, no lo ha hecho por la fuerza, lo ha hecho por amor. Lo ha hecho por amor. Cuando nos consagramos al Señor, nos dedicamos a amarle, a conocerle y a servirle. Y esto es, como decía antes, una disciplina que llevamos a cabo cada día, con pequeñas decisiones, con determinación y constancia. Dice 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 19 al 22. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. El cimiento está firme y tiene este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Mi amado hermano y hermana, en tu vida privada, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, en los estudios, en tus relaciones de amistad o en el ministerio que el Señor te ha dado, conságrate a Él. Apártate para Él, cada día, en cada pequeña decisión, en cada pequeño detalle, aparta tu vida para el Señor. Reconoce que has sido apartado. Eso es la santidad. La santidad no es ir por la vida con una aureola y levitando por las calles. No, la santidad es ser conscientes de que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos ha apartado para un uso honroso. Antes, por el pecado, vivíamos vendidos al pecado y por lo tanto lo que hacíamos eran obras de deshonra hacia Dios. Pero ahora, por medio del Espíritu Santo, hemos sido apartados como los utensilios del templo de Jerusalén o del tabernáculo de Moisés en el desierto, utensilios que solamente se utilizan para un uso sagrado y espiritual. Esas son nuestras vidas, esa es tu vida. Y el Señor en esta mañana te está diciendo, es tiempo de reforma, porque algunos de nosotros hemos dejado que la casa se nos caiga, hemos dejado que las goteras entren, hemos permitido que las zorras se metan por las pequeñas grietas y nos destruyan la casa. Algunos hemos dejado que el pecado campe a sus anchas en medio de nuestra vida y ahora tenemos un desastre. Bien, sea como fuere, hagamos caso al Señor en esta mañana. Cobre ánimo nuestro corazón y dejemos que en este mes que recordamos la reforma, nuestras vidas sigan siendo reformadas por la mano del Señor. Dios tiene un propósito para ti y Él no lo va a cancelar. Por muy burros que seamos, mis amados, el Señor no cancela su propósito. A que somos brutos y cabezotas, a que sí. A que nos gusta hacer las cosas a nuestra manera y da igual que nos estrellemos 1 y 20 veces contra la misma pared. Aún así, nuestro Padre bueno nunca tira la toalla por nosotros. Y tal vez sea como el padre de la parábola del hijo pródigo. No va persiguiéndonos de un lado para otro como si fuéramos niños chicos, no. Nos espera en el lugar al que pertenecemos, nos espera en casa. Eso sí, cuando nos ve llegar de lejos, no espera así, diciendo, ya verás cuando llegue la que le va a caer. Ese no es nuestro Dios y nuestro Padre. El padre de la parábola dice que salió corriendo a encontrarse con su hijo. Lo abrazó
y dice que le puso una túnica y le dio un anillo. Su hijo le dijo: ya soy un jornalero, ya no soy tu hijo, me he comportado como si no fuera tu hijo, me he autodesheredado. Y el Señor, al ponerle el anillo, ¿sabe lo que le estaba diciendo? Por muy mal que te hayas comportado, tú nunca dejarás de ser mi hijo, porque yo nunca dejaré de ser tu padre. Ese es el Dios en quien hemos creído. Ese es el Señor que en esta mañana te dice: escucha, anímate, limpia, repara, regresa, ofrece y consagra. Porque si lo haces, el Señor se alegrará y tú serás bendecido. Amén.